Bienvenido equipo, esto es Desde la Guarida primera temporada. Recuerda suscribirte a nuestro canal ahora, no lo dejes para más tarde, para que no te pierdas un solo del contenido que estamos creando para ti. El que salió sin rumbo, ya llegó. Hoy estaremos hablando del propósito, tú como emprendedor, que tienes una idea que poner en marcha. Pero lo primero es establecer hacia dónde vamos. A nosotros poder concentrar toda nuestra fuerza, enfocarla en un solo camino. Señor Vos, ¿usted está listo ya? Estamos listos, empezamos con este primer capítulo que sería el propósito para todas las personas que tienen eso mismo, no valga la redundancia, y que deseen emprender en la vida. Señor, Vamos arriba. Tenemos la grata visita de Luis Murey, un coach, conferencista y experto en temas de emprendimiento, que hoy nos va a ilustrar todos esos pasos que necesitamos para enfocar todas nuestras energías en un solo objetivo. Bienvenido Luis, ¿cómo te sientes? Muy bien, Rafael, gracias a todos, gracias al equipo y gracias a ti, por supuesto, por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Y bueno, tengo algunas cositas muy importantes que mencionar respecto al propósito y cómo nosotros debemos vincularlo con un proceso de emprendimiento. ¿Cómo nosotros podemos definir la palabra propósito a nivel llano? Bueno, yo creo que una forma, hablar ahorita de definición, cuando todos los muchachos pueden googlear y buscar cuál es el concepto de definición, no tiene sentido, ¿no? Pero sí es importante partir de algo. Y partir de algo significa es que cuando nos referimos a una vida con propósito, nos debemos referir al para qué de nuestra existencia. Bien, y eso es lo que responde nuestro propósito. ¿Para qué nosotros estamos? ¿Qué vamos a hacer justamente en este proceso? Y también nos orienta, aparte de lo que tú decías, que creo que es parte del eslogan del programa, al camino que nosotros debemos recorrer y a dónde nos vamos a dirigir. Esa pregunta, ese para qué yo estoy aquí, justamente va a responder nuestro propósito. Yo he estado cerca de muchas personas que inician proyectos, no lo ven que fluyen como ellos quieren y luego hacen otro proyecto. Yo no sé si por ahí es que viene el tema de definir el por qué o para qué. Entonces, me gustaría que hablemos cómo iniciar esa parte cuando decidimos emprender el viaje. ¿Cómo debemos de concentrar o empezar a redactar? ¿Cómo funciona eso? Rafael, yo me atrevería a decir que tienes toda la razón. Creo que es la importancia de hablar de propósito en el área de emprendimiento. ¿Por qué? Lo primero es que tú como emprendedor y yo como emprendedor sabemos que emprender conlleva procesos retadores, que no todo es necesariamente como nosotros lo planificamos. Y que muchas veces emprendemos por los beneficios que conlleva el ser emprendedor o el ser empresario, esos privilegios que te da, que algunos consideran, oye, el horario, oye, yo soy dueño de mis finanzas, voy a tener libertad financiera, voy a hacer esto y lo otro. Y por otra parte, pues, el tema del beneficio económico. Pero ambos sabemos que eso no se da en todos los escenarios de la manera como lo planificas, ni en el tiempo en que tú lo esperas. Ahora, cuando tú decides emprender, cubriendo una necesidad, evaluando tu mercado, pero teniendo claro cuál es tu propósito, pues tú vas a poder enfrentar y te vas a reinventar en esa misma área. Porque tienes claro el para qué tú decidiste emprender. Voy a poner un ejemplo. Te voy a hablar de Luis Murey. Mi propósito es empoderar personas o grupos sociales desfavorecidos. Y eso implica personas, puedo hablarte de mujeres maltratadas, te puedo hablar de migrantes, te puedo hablar de personas
en pobreza extrema, que quizás no han tenido la oportunidad de acceder quizás a la misma educación de una persona que tiene los recursos. ¿Qué Luis disfruta hacer? Luis disfruta comunicar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo empodero a esa persona? A través de espacios como este, a través de las conferencias, a través de talleres, a través de cursos. Y es allí justamente donde yo encuentro mi oportunidad de negocio, mi oportunidad de emprendimiento, pero tengo claro cuál es mi propósito. Ahora, algo claro que podemos ver, pandemia. Ya no se puede dar cursos, ya no se puede dar talleres, ya no puedes dar conferencias porque estábamos limitados, pero Luis no dejó de hacer cosas. ¿Por qué? Porque Luis tiene claro un propósito. Luis duró un tiempo sin percibir ingresos, pero eso no era su única motivación. Había personas que aún cuando la cuarentena nos generó esas restricciones, necesitaban de Luis y Luis tenía que estar ahí para ellos. Entonces, esto puede aplicar para cualquier emprendedor. ¿Cómo esa persona que nos está viendo ahora, ese joven que está en su comunidad, imagínate una persona que está en Sabana de la Mar, donde allá los recursos son limitados, o en una comunidad de Nagua, o en una comunidad de Sosúa, o por qué no aquí mismo en el distrito? ¿Cómo esa persona, ese joven, puede definir su propósito desde donde está? Bueno, fíjate que yo creo como coach que debe hacerse varias preguntas. En principio tiene que hacer un proceso de exploración, tiene que conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, sus debilidades, las amenazas que tiene. Y tiene que hacerse preguntas como que me gustaría hacértela a ti o aparte del equipo, cualquiera de los dos. ¿Qué harías en este momento si realmente te quedaran 3 meses de vida? Bueno, lo primero que yo hiciera es comerme algo que quizás no me pueda comer en los próximos 3 meses. Porque me encanta disfrutar, me encanta la comida. Lo otro que yo haría es compartir con personas que lo he hecho, mostrándole que puedan ser más grandes que yo. Eso yo lo haría. Nada más tiene que ver la película La lista de Booker con Jack Nicholson y Morgan Freeman para que tú sepas lo que vas a hacer en esos 3 meses de vida. Y luego disfrutar y punto, y que pase lo que tenga que pasar. Fíjate, Rafaela, y tú te estás dando una respuesta. Lo hablabas hace un momento y es parte de lo que haces. Es parte de lo que haces quizás con este programa, con este canal, justamente, que tú quieres llevar esa información. O sea, tú estás claro de cuál es tu propósito y sin duda alguna, aunque te quedaran 3 meses y pudieras decir, me voy a quedar en mi casa, me voy a ir de viaje, voy a conocer el mundo. No, está incluido eso por lo que tú entiendes que es tu para qué. Entonces todos debemos preguntarnos en este momento, porque muchos estamos consumiendo días. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar o de tener compañeros de trabajo que llegan al trabajo y en la mañana ya se quieren ir. Quieren que sean las 5 de la tarde para retirarse. Porque no disfrutan lo que hacen. Porque solamente van porque hay una motivación, que es la bonificación o el salario del 15 y 30. Pero realmente lo que están haciendo ahí, la labor que están realizando, no los motiva, no los inspira a levantarse a diario porque no están disfrutando eso que están haciendo. Y si estoy seguro, si a esa persona le preguntáramos en este momento qué harías, pues sería renunciar de ese trabajo. Tú sabes que hay algo que tocaste que me interesó bastante y es la fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas que nosotros tenemos. Imagínate una persona, un joven de 20 años, sin una familia disfuncional, donde quizá nada más viva con su papá o se crió con su abuela. ¿Cómo pudiera identificar su fortaleza? Esa persona que quizás apenas llegó a un estudio de bachillerato completo y de ahí se dedicaba a trabajar por la situación que les rodea. ¿Cómo esa persona, pero con espíritu emprendedor, cómo esa persona puede identificar su fortaleza? Fíjate, tú lo acabas de decir, tus fortalezas, y esto va de un coach que creció en un hogar disfuncional para jóvenes que pueden estar en un hogar disfuncional. Eso no es una limitación, eso puede ser parte.
Ahora tú decides qué hacer con ese hogar disfuncional. Tú decides si eso te va a marcar por el resto de tu vida o tú decides si eso te va a dar la fortaleza para tú hacer y hacer de tu vida lo que tú quieres que se convierta. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo no podría hablar de la fortaleza de esas personas, pero tiene que pensar ese joven o esa joven, tiene que pensar puntualmente esas cosas positivas que tiene. Bueno, yo soy puntual, soy ordenado, soy respetuoso, me gusta la lectura, amo el deporte, como muchos jóvenes dominicanos. Así es. Y un sinfín de cosas que pueden ser parte, obviamente, de esas fortalezas y hay que alcanzar a identificarlo. Ahora, debilidades, bueno, estoy en un hogar disfuncional donde mis padres quizás no me prestan atención, donde quizás no tengo apoyo económico de ellos, donde un sinfín de cosas que tú puedes mencionar. Pero el punto de tener todo eso claro es conocer el contexto, conocerte tú y saber qué puedes hacer tú diferente en torno a eso. Esto quiero decir, estoy tratando de hacerlo lo más llano posible para que cualquier joven lo pueda entender. Crear una estrategia. O sea, ya yo sé que tengo debilidades, sé que tengo fortalezas, sé que hay oportunidades porque las tengo, porque bueno, vivo en un país donde el talento deportivo le sale a la mayoría por los poros, entonces eso es una oportunidad. Hay miles de academias, hay referentes justamente en ese sector. Entonces, eso obviamente puede convertirse en una oportunidad. Lo interesante es que, y te lo digo porque así sucedió en mí, no te voy a decir que desde joven tuve claro mi propósito, pero siempre tuve como esa espinita, como esa cosa de que aquí hay algo. Yo estoy aquí para algo más que quizás estudiar y sentarme detrás de un escritorio y ejercer una función. Y esto es parte también de lo que es un propósito. No solamente a lo que te beneficia a ti, lo que haces tiene que tener un sentido de trascendencia para los demás, para el entorno. Entonces eso debes preguntártelo porque muchos dicen, bueno, yo estudié X carrera y estoy ejerciendo y me encanta lo que hago, pero desde lo que tú estás haciendo, ¿cuál es el sentido de trascendencia y cuál es el aporte que tiene hacia los demás? Y entonces ahí le comenzamos a dar un poco más de sentido a lo que es el propósito. O sea, ese joven, simplemente con hacer un análisis de identificar en qué él es bueno, en otras palabras, o sea, en qué se ha dado cuenta que disfruta hacer, si te gusta el deporte, como lo mencionaste, si te gusta leer, si te gusta conversar con la gente, eso llevarlo a otro nivel. Por ejemplo, si está en el ambiente laboral, sacarle provecho a eso. Que yo me atrevería que si te gusta, pues entonces perfecciónalo. Porque ya ahí es que tú empiezas diríamos, a conectar en el ambiente profesional. Claro, si te gusta, si lo disfrutas y si sientes obviamente que desde eso que estás haciendo tú puedes generar un sentido de trascendencia de los demás, tú puedes apoyar y puedes aportar a los demás. Porque también es válido. Tú como profesor lo debes saber. Muchas veces hay personas que están en una carrera que no quieren estar, pero por no perder el tiempo que ya invirtieron, oye, se quedan ahí hasta terminar la carrera. Y yo soy partidario de que no es un tiempo perdido, es un despertar. Algunos despiertan a temprana edad y otros despiertan ya después que están a mitad de carrera. El punto es que vayas a donde realmente tú quieres estar y a donde tú vas a aportar realmente. Porque no es una carrera de edad, no es que... Y esto lo quiero decir para jóvenes, adultos, personas que entienden en este punto, que no tienen claro cuál es su para qué, que no tienen un plan de vida. Oye, es interesante preguntarte, esto no es para los jóvenes nada más, no. Esto no es para los treintañeros, esto no es exclusivo para los emprendedores, esto aplica para todo. Hay muchas personas, hay muchos jóvenes y personas también que ya tienen cierta edad, que se han pasado mucho tiempo haciendo lo que no les gusta. A veces porque no conectan con su esencia, como tú dices, que no conecta con su propósito, que no logra tener un momento de reflexión. A mí me encanta cuando me ha tocado la oportunidad de asesorar tesina, y es que en ese punto le pregunto a los jóvenes que qué han logrado cultivar en ese proceso de estudio. O sea, qué lo han hecho diferente desde cuando se inscribió a cuando está en ese punto, porque ya ha pasado un tiempo. Entonces, y ahí
también les sirve de reflexión para identificar esos diferentes propósitos que nosotros podemos tener. Ahora bien, partiendo de saber cuál es mi propósito, que pude identificar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, que es importante porque la puedo convertir en fortaleza, creo que sí, ¿verdad? Claro. Después que yo tengo eso claro, ¿cuál es el siguiente paso en desarrollar el plan? Bueno, no todo te lo da el análisis, porque podemos hablar de un análisis FODA, todo esto que estamos hablando, todo eso no te lo da, ¿no? Y tú hiciste una pregunta ahora sobre la que quiero puntualizar, y es a propósito de los jóvenes. Muchas veces cuando a ti te toca hablar de ti mismo, tienes dificultad. Cuando te preguntan, cuéntame de tus fortalezas, y tienes el papel ahí, tú dices, oye, es más fácil hablar de las fortalezas de un tercero que de las tuyas. No sabe. Entonces, mi recomendación para esos jóvenes que nos están escuchando y que dicen, wow, oye, no sé cuáles son mis fortalezas. Primero, tener claro la definición, obviamente, de fortaleza. Ya hablamos que es algo tuyo, que es algo positivo, pero si tú no lo encuentras, mi recomendación es que tú elijas a 5 familiares, a 5 amigos, y tú le pidas a esos 5 amigos, a esos 5 familiares que preparen, obviamente, cuáles son esas fortalezas que ven en ti. Y eso va a hacer que tengas como un panorama más amplio. Ahora, no tomes eso como único, tú tienes que crear las tuyas, porque cada persona percibe una situación o el comportamiento de otro de una forma diferente. Tú lo que vas a hacer es como tomar un poquito de cada una de las experiencias, abrirte a cosas que quizás tú no visualizas, y eso te va a permitir tener más claridad en cuanto a lo positivo con lo que tú cuentas. Cuando una persona habla de sí misma, ¿qué juega el narcisismo ahí? Bueno, les voy a decir algo. Esto es un tema que a mí me toca bastante por 2 cosas. Yo creo que eso debemos normalizarlo. Y cuando digo que debemos normalizar que una persona hable de sí mismo, es que yo creo en el personas compran personas y creo en las conexiones. Tú tienes que aprender a venderte sin miedo a parecer arrogante. O sea, si tú eres profesional y te preparaste y eres bueno en algo, no tienes que esperar que alguien lo diga por ti. Tú lo puedes decir. Eso es cierto. Y debe haber, eso sí, hay una línea muy delgada entre parecer arrogante y en tu poder expresarte con propiedad y con seguridad de los talentos, de las cualidades, de las fortalezas que tienes. Pero eso hay que normalizarlo, no se debe verse negativo, no debe verse mal el hecho de que alguien hable de sí mismo. Debería ser algo totalmente normal. Yo entiendo que hacer referencia de ti en términos humildes fluye. El problema sería en hacerlo de una manera, como tú dices, arrogante. Ahora, nosotros hablando en términos de conectar con tu propósito, me gustó el ejemplo que pusiste, y es que cuando nosotros no sabemos en qué somos buenos, porque se nos complica a veces decirlo, y entiendo y coincido que es importante saberlo, pues también se puede hacer la dinámica de consultarle a sus amigos en qué ellos entienden que tú eres bueno. Porque así ellos también te pueden dar ideas para tú poder identificar, quizás cosas que no te das cuenta que la hace de común, que la hace bien o que la dominas, pues entonces por ahí ya empiezas a identificar tu propósito. También con las personas que nos rodeamos, identifican pues ciertas cualidades que nosotros vamos desarrollando en el transcurso de la vida, que lo comentan entre sí o lo comentan en el grupo. Fulano es bueno en tal cosa, fulano es bueno en esto. Entonces ahí por ahí ya usted empieza a puntualizar y hacer su esquema sobre su propósito, porque es que sin eso es difícil conectar con un emprendimiento. Claro, y hay algo, Rafael, que tú decías ahora, mira, no solamente aplica para las fortalezas, también tienes que abrirte a escuchar quizás las debilidades. Y como coach mucha gente dice, oye, pero ¿por qué trabajar lo negativo? Si lo negativo se trabaja para convertirlo en positivo, hay que trabajarlo. Y yo creo que desde que tú visualizas o te enfrentas a que, bueno, tienes debilidades, como por ejemplo la puntualidad, como por ejemplo
quizás con la escritura o con la redacción, no sé, cualquier otro ejemplo que podamos tener. Eso tiene que servirte si tú entiendes que lo que disfrutas implica ser puntuales, implica mejorar tu redacción, implica ser quizás más consecuente. Tú tienes que crear una estrategia que permita que te desarrolles en esa área y que esa debilidad, en vez de seguir siendo una debilidad, se convierta en una fortaleza. Entonces, abrirse a escuchar, pero tampoco cuando yo digo abrirse a escuchar, me refiero a no limitarte a que si te dicen algo malo, afligirte, no. Abierto a que él puede opinar diferente a mí, eso es así. Y es válido. Lo importante es trabajarlo. ¿En qué incide el estudio en esa parte? La preparación académica. Sí. Bueno, yo sin duda creo que debería existir una materia ya para los finales de bachillerato o para inicio de la universidad que se llame proyecto de vida, donde los jóvenes descubran su propósito y elijan carreras que estén vinculadas a su propósito. ¿Por qué? Porque si yo le preguntara a un joven ahorita, si los peloteros ganaran igual que los contadores o que los administradores o que, no sé, que un peluquero, realmente, ¿a qué te dedicarás tú? Y estoy seguro que podríamos encontrar respuestas bastante sorprendentes. Interesante. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura de que, oye, se trata es de lo que me va a generar lucro. Además, si vengo de un hogar quizás con bajos recursos, vengo con la motivación de querer sacar a mi familia adelante, de ser ese alimento diferenciador, de que quizás vea a mi mamá en condiciones vulnerables o mi familia ha sido todo el tiempo vulnerable. Entonces sientes o vives con esa carga que no es tuya, que además no es tu responsabilidad, que tú tienes que disfrutar también el proceso y que lo que sucedió en el pasado sí debe inspirarte, pero no condicionarte. Y cuando hablo de inspirarte, debe inspirarte a ser diferente y a salir, pero desde lo que te gusta, y no condicionarte a hacer algo que no quieres hacer para poder ayudar a esas personas. Hay una pregunta que me surge, y es que tenemos muchos jóvenes que trabajan por una condición de necesidad en un momento, pero que no están en donde ellos les gusta estar. Quisieran estar en otro lugar, pero yo entiendo que hay muchas cosas que son procesos que tú tienes que vivir indiscutiblemente. Entonces, ¿cómo pudiera, cuál sería tu opinión al respecto de esa parte? Yo estoy en un trabajo, por ejemplo, un joven que inició la universidad y está como mensajero, está como secretario, está procesando datos, pero ese no es lo que en esencia él quiere. ¿Qué tú entiendes que se puede hacer en ese caso? Yo creo que tú lo definiste muy bien y lo definiste con la palabra proceso. Está claro, todo implica un proceso. Y yo dije al principio que el propósito justamente te ayuda a tener claridad en ese proceso. Si tú sabes a dónde quieres llegar, bien. Si tú sabes cuál es tu para qué, pues tú vas a diseñar un plan que yo les voy a mostrar ahora justamente cómo lo puedes hacer, ¿no? Tú vas a diseñar un plan con metas, con un propósito y con acciones concretas que te van a permitir cumplir ese propósito. Entonces, que tú en este momento seas el mensajero de la organización, pero que tú tengas acciones, metas y un propósito claro, no va a ser limitante. El problema es que no tengas claro cuál es tu propósito y pases toda tu vida siendo el mensajero sin querer serlo. Y dejo claro, sin querer serlo, porque si tú disfrutas ser el mensajero, si tú disfrutas la labor que haces, obviamente como mensajero, no está mal. Ahora, es importante que como mensajero tú te preguntes cuál es el sentido de trascendencia que tiene para los demás lo que tú estás haciendo. Porque es una labor como cualquier otra que beneficia o no a los demás. ¿Me explico? Hay algo que comentaste y es sobre las metas. Sí.
hay personas que no tienen la cultura de crear esos, de escribirla por lo menos, o quizás de imaginarse dónde quisiera estar. Y no sé, ¿qué tú sugieres para identificar las metas a nivel Yo sugiero general? que parte de todo este proceso, yo creo incluso que hay personas que se establecen metas y no tienen claro un propósito. Entonces, tú puedes querer tener un carro en tanto tiempo y especificar qué tipo de carro tienes, pero eso no te suma a tu propósito. Y entonces simplemente estás esforzándote, estás poniendo energía, estás invirtiendo recursos en algo que no te está aproximando a donde tú quieres estar. Entonces, creo que debe hacerse un trabajo, como digo, de una estructura donde esté claro propósito, que yo personalmente lo ubico en la parte superior. Esto es una metodología muy de Luis, no quiero decir que es la correcta, pero es la que a mí y a mis clientes le funciona. El propósito, vamos a hablar de metas justamente, puedes tener la cantidad de metas que quieras y acciones concretas por metas, que esas acciones sin lugar a dudas ayudan a que tú cumplas tus metas y tus metas como consecuencia tu propósito. Y en cada vez que tú estás preparando todo eso, cada vez que estableces metas, cada vez que estableces acciones, preguntarte si eso te está aproximando a tu propósito, a tu para qué, a dónde quieres estar. Y se da muy frecuente que la gente establece metas que no van acorde a su realidad. Sí. E incluso hay un ejercicio que me va a permitir mostrarte que ayuda muchísimo a eso. Esto es el material de apoyo de uno de mis cursos que se llama Diseña y Vive con Propósito. Y aquí hay una actividad que voy a mostrar. Esta que ustedes están viendo en pantalla ahora. Exactamente. Entonces, aquí dice, inventario de correspondencia entre mis logros y mi propósito. Cuando tú identificas tu propósito, yo te pido que hagas un inventario de los logros que tú has tenido hasta ahora. Okay. Y luego tú vas a identificar si corresponden o no. Y ahí tú te vas dando cuenta cuántas cosas tú hiciste, cuántas metas te estableciste que no tienen correspondencia con tu propósito. O sea, entonces en esta lista que estamos viendo, yo voy colocando qué corresponde y qué no corresponde. Exactamente. Por ejemplo, bueno, cambié de vehículo, no sé qué, y esto y el otro. ¿Tiene correspondencia con mi propósito? ¿Sí o no? O bueno, lo mío, en tu caso, vamos a suponer, es la comunicación, pero tú hiciste una especialización en... no sé. Por ejemplo, hice una especialización en química. En química, exactamente. Entonces, ¿tiene correspondencia con tu propósito? No tiene correspondencia. Entonces, así nos vamos dando cuenta y eso ayuda a cuando vas a crear el plan a tener más claridad. Porque te vas dando cuenta de eso. Eso es que quiero comprar una casa, pero yo no estoy estudiando, no estoy haciendo ningún tipo de actividad que me pueda formar a ser una persona mejor y poder ir ahorrando para... Básicamente por ahí que anda. Sobre todo para los emprendedores, ¿qué quiero decir? Oye, cuando tú comienzas a pensar en cosas que simplemente lo que hace es incrementar tu gasto por la apariencia que tú quieres crear, porque entiendes que te tienes que proyectar de esta manera, no es que tienes que ser, es que tienes que proyectar. Y realmente no significa una inversión, porque no te estás preparando, porque no estás invirtiendo en lo que tú quieres hacer, porque ni siquiera en capacitarte, por decirlo de alguna manera. Empezando por ahí. Pero supuestamente la imagen vende. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, la imagen, como decíamos, tú tienes 7 minutos para generar una buena impresión. Y tu imagen, sin duda alguna, puede hacer que tú generes una buena impresión. Pero, ¿qué es lo que va a permitir que la relación entre cliente y emprendedor se mantenga? Van a ser los resultados. Tú puedes proyectar una imagen, pero si esa imagen no corresponde con lo que realmente tú eres o con lo que tú ofreces, no es de calidad, pues esa relación no se va a mantener. Se va a caer, se cae. Quiero decir, si tú no tienes ningún tipo de preparación, pero tú te haces unos videos muy chulos, te vendes como un excelente speaker, pero tus conferencias no tienen contenido, no aportan valor al lugar donde vas,
Cuando la gente vea los videos chulos que tú haces, que ya eso es imagen, con la ropa bonita que usas, con los efectos de edición, van a comprarla. Pero cuando vayan no se van a sentir satisfechos con lo que están realizando. Entonces ahí es donde yo hablo de que sí, la imagen es importante, pero también es importante invertir en todo lo que necesitas tú tener para desarrollar tu emprendimiento. Realmente la plataforma, tú documentarte, conocerte, estudiar al respecto, al área que te gusta, lo que tú quisieras llevar para que la gente lo conozca, ahí sí, pero de lo contrario, como dice, eso no conecta. Conecta superficial, pero en esencia, cuando tienes la oportunidad de contactarlo, hay. ¿Y cuáles serían los ejemplos de éxito que tú nos pudieras comentar de personas que no tenían en su mente lo que era o no sabía lo que era definir un propósito? Porque hay muchos jóvenes o personas, muchos emprendedores que, como inicié, no saben para dónde va, pero tienen una idea. Eso quiere decir que ya llegaron. Entonces, y para eso estamos nosotros, para darle un poquito de sentido a esa idea y que inicie sobre la plataforma de algo que lo permita realmente proyectarse a largo plazo. Entonces, ¿algún ejemplo de éxito que tú nos puedas comentar? Tengo dos. Bueno, tengo más, pero tengo dos en mente. Voy a buscar estructurarlo, ¿no? Que me gustaría mencionar. Y dos, porque uno es muy técnico, justamente, y creo que puede ayudar a los jóvenes. Yo tengo un cliente justamente que no quería estudiar y eso ya lo tengo registrado por él. Él decía que él no quería estudiar porque él no era bueno para eso y él quería renunciar al tema de los estudios, y él entendió que lo más fácil que tenía era hacerse barbero, peluquero. Y bueno, se hizo peluquero, se hizo barbero y todo lo demás. Él era, o mejor dicho, yo era su cliente cuando llegué aquí a República Dominicana, hace 5 años atrás y todo lo demás. Y bueno, yo sí veía como gran parte del sector que, bueno, están dedicados simplemente a que tú llegaste, quieres un corte, te hago tu corte, te fuiste, pero no hay un para qué, no hay un plan, no está claro cuál es tu propósito, no está claro cuál es el sentido de trascendencia que tú tienes como barbero, como peluquero. Y como consecuencia, pues, todo está lineal, nada cambia, nada avanza, no mejora, posiblemente empeora dependiendo del estado de ánimo. Yo como coach y como cliente, cada vez que iba decía, no, aquí hay algo que tiene que cambiar. Sí. Y bueno, ya una vez que él me conoció, que iniciamos primero un proceso personal, donde él identificó realmente cuál era su propósito. Cuando él identificó que realmente él no había hecho eso o creyó haberlo hecho porque quería salir del tema de estudiar. Él quería dinero sin necesidad de estudiar. Básicamente de prepararse. Exacto. Vamos a hacerlo así. Pero no, y digo que sin querer estudiar, lo estoy diciendo en sus palabras textuales, ¿no? Él quería ganárselo fácil, era. Él creía que el dinero se iba a ganar fácil. Ahora, como bien sabes, también soy asesor de negocios y yo veía, wow, que hay mucha dificultad, hay mucho talento, pero hay mucha dificultad. Y sobre todo está en las creencias. Y eso es algo que también, cuando tienes un propósito claro, tú tienes que identificar eso. Que muchas veces tus creencias te limitan. Una de las principales creencias, por ejemplo, de este cliente, era eso, que él entendía que para ejercer ese oficio no se tenía que preparar ni tenía que estudiar. Ahora, ¿cómo compites si sigues siendo el mismo barbero o el mismo peluquero de hace 10 años atrás? Bueno. Si no vas a un seminario, si no vas a un taller, si no haces un curso de coloración, si no haces, conoces sobre X técnica nueva, si no sabes hacer un corte a tijera, ¿cómo compites con el mercado? Entonces tu emprendimiento literalmente va a morir. Ahora, yo quisiera, y te voy a dejar una foto justamente para que puedan ustedes ver en pantalla, sobre un antes y un después de esta persona que después de conseguir su propósito, después de tener claridad y tener un plan de acción con un acompañamiento justamente, logró tener resultados totalmente diferentes. E incluso atreverme a invitarte
allá, lo voy a aprovechar de hacer aquí público para que ustedes Sí. vayan, conozcan el después, conozcan el servicio y conozcan a la persona que yo estoy mencionando, porque yo puedo decir muchas cosas, pero desde la realidad ustedes van a ver cosas diferentes a las que yo estoy diciendo. Bueno, yo me comprometo en visitarlo e incluso pudiéramos hasta hacer un encuentro para nosotros mostrarlo aquí en la plataforma y que sirva de inspiración, porque realmente eso es lo que se busca, que nosotros poder de algún lugar pues motivar a que ese tipo de cambio se dé, y más cuando uno sabe que hay talento. Eso es el peluquero, ¿verdad? Sí. Mira, yo necesito un corte y ahora yo quiero ir para allá para ver también. Pero ven acá, Cuenta pero con el señor Vos, pero usted está chapeando, el señor Vos, usted no está fácil, señor, pero Cuente, bueno, no, Rafael, tranquilo, que cuente con ese corte. Ya tenemos la excusa perfecta, él se vaya a cortar, van a conocer justamente la peluquería y también van a ver, hay un registro de un antes, que generalmente yo trato que todos mis clientes lo tengan para que siempre que necesiten justamente ver cuánto han avanzado, necesiten motivación, pues también vean, oye, hace cuánto tiempo como yo estaba y mira en el punto donde yo me encuentro y todo lo que me falta justamente por recorrer. tú sabes que viendo lo general, para definir nuestro propósito, está en conocernos. Identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, oportunidades y demás, que ya el experto pues nos hizo una buena referencia, incluso ejemplo de cómo hacerlo. También establecer metas, que eso es importante, para poder poco a poco lograr el propósito, pero metas sobre la base de algo realista, o sea, que no nos autoengañemos, porque eso pasa, y ya lo hablamos, queremos comprarnos un vehículo, sin embargo nosotros ni siquiera estamos trabajando, o vivimos de anhelos, simplemente vivimos de anhelos, no llevamos la acción. Claro, desde que es una meta, porque ya tiene una fecha, porque ya tienes claridad de cuál es la marca del vehículo que quieres y en cuánto tiempo tú lo quieres, justamente, cuando trabajas, que por eso es que esta estructura funciona, en las acciones, ¿qué vas a hacer tú para conseguirlo? Entonces, no tengo trabajo, y ahí yo diría, yo me atrevería a ser un poco iluso, como algunas personas creen. Yo no creo que las metas tienen que ser realistas, porque el que creó el avión no fue realista en su momento. ¿Sí me entiendes? Viendo O desde el quien punto de creó un vista. barco. No, él no fue realista, él soñó, pero creó un plan de acción para poder convertir ese sueño. Entonces, no tienes que tener metas realistas, sueña, pero sí establécete una lista de acciones que te permitan acercarte a eso que quieres. Sobre todo, cuando coincido contigo, ¿dónde debemos ser realistas en los tiempos? Porque lo que tú decías, no estoy trabajando, no tengo ninguna fuente de ingreso y quiero una jipeta del año en 3 meses. Eso no sería obviamente realista. Bueno, legalmente hablando. Ok. Eso Ok. es lo que yo Con quiero. ingresos. Eso es lo que yo quiero, que nosotros estemos conscientes. O sea, bajo un esquema que sea sobre la realidad, sobre la honestidad, eso sí se puede. Ahora, fuera de ahí, no. Pues la ley divina se encarga de cobrártelo. Y en efecto hay un precio muy grande que tendrías que pagar. Sí, muy grande, muy grande. Bueno, mira, yo te puedo decir algo. La humanidad existe por los sueños prácticamente. Hay muchos inventos por ahí, incluyendo la penicilina, la máquina de coser que existe por un sueño. O sea, esos fueron inventos que la gente se lo soñaron y hoy en día son realidad. Sí, eso es cierto. Muchas personas, nosotros, los emprendedores, vivimos soñando porque honestamente muchas cosas de las que logramos están en nuestras mentes y es difícil transmitirla y que el otro lo entienda. Ahora, sí que sea bajo la premisa de un plan de acción, que es lo importante. Que si nosotros no nos preparamos, no creemos en nosotros, no desarrollamos un proceso o no entendemos que nosotros estamos simplemente en la vida agotando un proceso que tenemos que disfrutarlo, pues entonces resulta difícil conseguir y no solamente eso, sino conectar con nuestro propósito. Que yo entiendo que por ahí va. Yo quería aportar, Rafael, que, bueno, por supuesto, espero que esto
o sea, este video justamente permita que ese espíritu se active, que esa persona que hoy se pregunte cuál es mi para qué, cuál es el sentido y trascendencia que tiene lo que yo estoy haciendo en este momento, cómo yo impacto a otras personas. Si todas las profesiones ganaran lo mismo, ¿realmente a qué me dedicaría? Si tuviera 3 meses de vida, me dieron un diagnóstico, Dios no lo quiere, ¿realmente qué haría? Entonces, después que tú te respondas todas estas preguntas, porque no quiero dejar bastante claro que no es un tema de que, bueno, yo me senté y lo trabajé. Señor, si usted se sienta, responde esas preguntas, hace su FODA, busca apoyo de sus familiares, de su amigo, y aún así usted no encuentra claridad, pues busque ayuda. Porque cuando usted lo duele el oído, usted va a un otorrino. No. Correcto. Cuando usted tiene una contractura muscular, usted va y se hace un masaje. Cuando usted tiene el cabello largo y no se ve bien, usted va y se recorta. Entonces usted también tiene en este escenario, desde que se active esa venita motivadora de que, oye, ¿qué es lo que está pasando? Porque en efecto creo que no estoy en el lugar, oye, no me siento satisfecho con lo que yo estoy viviendo, con mi realidad actual, con los resultados de mi negocio. Estoy pensando en cerrar mi negocio porque ya no sé qué hacer como emprendedor, o lo más importante, estoy pensando en emprender pero no sé en qué. Entonces, de ahí yo diría, oye, yo creo que el primer paso tiene que ser identificar tu propósito, porque aunque tú seas una marca personal y tu negocio, obviamente sea una marca comercial y se trabajen por separado, tú eres el que vas a impulsar y darle vida a tu negocio. Entonces tiene que estar eso claro. Eso así. Para que todo ese proceso tú lo puedas vivir, puedas trabajarlo, puedas empoderarte y puedas reinventarte las veces que sea necesario para levantarte y, pues, por supuesto, cumplir el objetivo que persigues. Luis, ¿y dónde ese emprendedor que está ahí, que ya tiene esa antenita parada, te puede contactar? Bueno, me puede contactar a través de mi cuenta de Instagram, que es Luis Murey. Así. Vamos a ponerlo en los comentarios. Y yo quiero que por favor ustedes nos comenten acerca de cuáles serían sus propósitos. Algunas ideas y quizás nosotros pudiéramos irlo orientando. ¿Qué te parece? Sí, igual estamos hablando de que para finales de este mes, de julio, principios de agosto, va a salir el programa Ya para Todo Público. Este programa Diseña y Vive con Propósito. Excelente. Se trabajó para una comunidad de migrantes, se trabajó con una comunidad de migrantes venezolanos, se trabajó con particulares y esta va a ser la segunda vez que vamos a trabajar con personas quizás ya personales, cualquiera que quiera acercarse, que tenga un emprendimiento, que no se siente satisfecho en el lugar donde está o que quiere definirlo, pues ya entiende que para finales de este mes estamos anunciando la próxima fecha del taller. Igual lo vamos a estar compartiendo en la caja de comentarios para que primero te suscribas a nuestro canal. Vaya donde Luis y defina tu propósito. No lo dejes para mañana, que esto es ya. Esto fue primera temporada, el propósito. Dale.